seguramente el abogado que más sepa de estos temas en todo el país. Es un gusto saludarte, mi querido Diego. ¿Cómo estás? Adela, qué gusto saludarte. Un buen día, Igualmente. salud. Te saludo y saludo a tu público. Igualmente, doctor. ¿Y sí, tú crees que este era el ánimo de la reforma electoral, acabar con los privilegios, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O cuál era el ánimo de esta reforma electoral? Bueno, hay que ver qué quiere decir con privilegios, porque dice acabar con los privilegios de los partidos políticos. Acabar con los privilegios de los partidos políticos es una forma muy, digamos, edulcorada de decir acabar con los partidos políticos. Mm, Sin partidos políticos no hay democracia en ninguna parte del mundo, en ningún sistema constitucional. Hay otra forma de establecer la vinculación entre el electorado y los gobernantes si no es mediante la acción de los partidos políticos en los procesos electorales, pero también y de manera mucho más importante en los procesos de control que se llevan a cabo a través del sistema representativo, llámese Congreso, Asamblea Nacional, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, como en cada país se considere. Cuando se dice que hay que acabar con los privilegios de los partidos, en realidad el argumento que está subyacente es el de bajar la capacidad de acción de los partidos políticos. Y cuando como corolario se dice aumentar la participación, lo único que se está significando de manera también muy clara es terminar con el sistema representativo. El sistema de participación directa es un sistema válido en las comunidades pequeñas. ujú. Esto se ha venido demostrando desde hace siglos. La única forma de que una democracia prospere, y eso también sí se ha demostrado en el constitucionalismo moderno desde hace bastante tiempo, consiste, Araceli, Ok. Aquí estamos, doctor. ¿Qué necesita? perdón, No se preocupe. perdón, pensé que se había interrumpido la No, comunicación. aquí estoy, doctor. Muy bien, yo perdí la visión, pero sí me escuchas, ¿verdad? Sí, perfectamente. Magnífico. Te escuchamos y te vemos. Gracias. Perdón entonces que haya pedido auxilio, pero No creí te que se... preocupes. El hecho real es que el sistema representativo es el que dinamiza la democracia contemporánea y ese sistema representativo no tiene otro instrumento que el de la organización y el funcionamiento satisfactorio de los partidos políticos. Lo que se está planteando es, lamento decirlo, una estrategia que se basa en el debilitamiento de los partidos y en el fortalecimiento de las apelaciones plebiscitarias, que por supuesto son episodios que se dan de vez en cuando, me refiero a las apelaciones plebiscitarias, las formas de participación ciudadana solamente se dan de manera desestructurada, no corresponden a una forma de organización permanente, sino cada vez que el gobernante quiere apelar a ellas. Y es, y esto que voy a decir puede sonar muy duro, Adela, una de las formas con las que han sido gobernadas las grandes dictaduras. Ujú. Podemos hablar de consultas ciudadanas y de base plebiscitaria con Saddam Hussein en Irak o con el gobierno durante el periodo de la dictadura franquista en España, como lo hacía también en su momento Trujillo, de manera que no es una innovación y sí es un instrumento de las dictaduras, porque a las grandes bases sociales se les convoca ocasionalmente y por otra parte se les tiene halagadas o con promesas grandilocuentes Ujú. o con dádivas sistemáticas. Estas dos cosas las estamos viendo en México, infortunadamente. Y es justo, Diego, de lo que habló la presidenta esta mañana, ¿no? Eh, fortalecer la consulta popular, ¿no? Disminuir privilegios en congresos locales, privilegios sí en los partidos y en algunos municipios. Dijo que ese era el alma y el porqué de esta reforma electoral.
Y eso suena muy democrático. En Claro. realidad no es más que, y lo voy a decir en los términos más crudos, la forma en la que la mayor parte de las demagogias en el mundo se han establecido. No estoy imputando una actitud demagógica a la presidenta. Ujú. Habrá que ver cuál es el planteamiento que hace con la llamada nueva estrategia del plan B. Ve. Ujú. Yo en este punto lo que creo es que más que un plan B, debía darse una estrategia B. ¿Cuál fue la estrategia A que fracasó? La del monólogo, la de la imposición de una sola visión de la reforma electoral, sin el concurso ni siquiera de sus partidos aliados, como se demostró en la votación de ayer a la que tú hacías referencia hace un momento. Un plan B sin una estrategia B que consista en sustituir el monólogo por el diálogo, en escuchar a los afines y también a los diferentes, porque la democracia no es solamente para los que gobiernan, la democracia es para los gobernados, que Ujú. somos todos y que tenemos formas diferentes de pensar. En este proceso aparecieron muchas ideas aportadas por diferentes corrientes de opinión, por partidos políticos, por organizaciones civiles, por comunidades académicas, por medios de comunicación, y nada fue escuchado, nada fue atendido. Y eso también explica la magnitud de la derrota que se pudo ver ayer. Diego, ¿no te parece que era una derrota anunciada, considerando que esto iba a perjudicar a a los partidos aliados, es decir, al Partido Verde y al Partido del Trabajo? Porque de pronto, pues yo he llegado a pensar que, bueno, sabían que no la iban a aceptar, ¿no? Era como darse un balazo ya no en el pie, en el corazón. Era acabar con ellos, con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. ¿Cuál hubiera podido ser el sentido de presentar esta reforma? Digo, no Desde un quiero punto ser de vista, sospechosista, ¿no? sí, no, desde un punto de vista de la estrategia del Estado, lo que vimos en estas semanas no tiene explicación coherente, no tiene explicación lógica. Se dice que uno de los objetivos era poner en evidencia a los aliados menores para deshacerse de ellos de alguna forma. Sí. Pero resulta que no hay opción de tener una propuesta con éxito en el futuro si no es contando precisamente con esos aliados que, según parece, al decir de algunas crónicas de esta mañana, ya se reunieron Sí, ayer. ayer tuvieron una reunión en Palacio Nacional, larga. Larga. Y eso significa que ya se está previendo una segunda fase donde nuevamente las fuerzas minoritarias dentro de esa organización mayor están haciendo valer el peso que representan en el Congreso y sin el cual ninguna reforma tendrá éxito desde el punto de vista de reforma constitucional. Ahora bien, podrían tomar la decisión de ignorar también a los viejos aliados e irse solamente por una reforma en materia legal, Legal. para la cual requieren una mayoría simple, no requieren una mayoría calificada, pero por los resultados de las votaciones tenidas ayer, ni siquiera con esa mayoría podrían contar. ¿Qué significa esto, Adela? Que muy probablemente abandonen los aspectos que tienen que ver con lo que implica una reforma constitucional, o bien plantear una reforma constitucional que también resulte convincente para los aliados menores, y entonces hacer exactamente aquello que les interese. Lo que sí es claro es que en la reforma que se estaba planteando y que fracasó ayer, había elementos muy evidentes en cuanto a que se quiere avanzar hacia la construcción de un sistema hegemónico de partido. Por ejemplo, cuando se propuso y fracasó, porque implica una reforma constitucional, la supresión de la reelección de los legisladores. Lo que se quiere hacer es lo mismo que ya había hecho en 1933 Plutarco Elías Calles. El PNR, el origen del PRI, fue fundado en 1929. Y cuando se acercaba la elección presidencial del año 34, donde el candidato a la presidencia y candidato vencedor fue
el general Lázaro Cárdenas, comenzó a verse que se daba un resquebrajamiento en la estructura del PNR, que no era otra cosa sino una gran federación de partidos. ¿Y qué hizo Calles en 1933? Promovió una reforma para acabar con la reelección de diputados y de senadores, de suerte que quienes aspiraran a ser diputados o a ser senadores dentro del PNR no tuvieran que desplazarse o escindirse del PNR y volver a formar otra organización de partido para contender contra quienes ya ocupaban las posiciones en el Congreso que ya estaban ocupadas por los candidatos elegidos. Y entonces Calles dijo, no se preocupen, vamos a acabar con la reelección. Y así todos fórmense en fila, pórtense bien, Ujú. sean disciplinados e irán entrando de manera paulatina a ocupar las posiciones en el Congreso que les interesan. Lo que se quiso hacer ahora justamente fue lo mismo, acabar con la reelección para abrir un juego de esperanzas y de expectativas dentro de la organización que está compuesta en este momento por varias fuerzas políticas, me refiero a la organización mayoritaria, Sí, claro. y así evitar rupturas y evitar, sobre todo, emigración de aspirantes que, si no ven satisfechas sus expectativas en el partido mayoritario, pueden irse a otras formaciones políticas. Por eso mismo, da la impresión de que hay la intención de que no se registre ningún nuevo partido, o por lo menos ningún partido que no sea afín. Ujú. Dice que, por decir algo, al partido Somos México le será negado el registro, justamente para que no represente una opción en la cual puedan aterrizar aquellos inconformes que en este momento militan en la fuerza política mayoritaria. Pero esto es una especulación mía. Ya. Lo que es real es que al acabar con la reelección, lo que se quería simplemente es consolidar una hegemonía de partido, estableciendo formas de disciplina y de premiación para quienes se subordinen y para quienes accedan a participar en las reglas del juego que marque ese partido que ya apunta a convertirse en fuerza hegemónica. Es Tan que, apunta así que se atribuyó de la manera más irregular e inconstitucional posible una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. sí, claro. Oye, Diego, yo no sé si concuerdes, pero ya de entrada una reforma electoral nacida del oficialismo y no desde la oposición, pues se sale de la norma, ¿no? Se sale de la regla, pues. Y eso era preocupante ya de entrada, ¿no? A lo mejor lo están haciendo porque era la práctica que se utilizó dentro de lo que ellos despectivamente llaman el viejo sistema, el, eh, el viejo estilo político mexicano. Sí, el viejo estilo político mexicano consistía en dialogar, en hablar, en concertar, en llegar a acuerdos. Recuerda que hasta incluso se acuñó aquella expresión un tanto peyorativa de la concertación. Concertación, sí. ¿Y qué quería decir? Acuerdos con los adversarios cediendo a las pretensiones de los adversarios. Bueno, eso era lo que correspondía a lo que apellidan como el viejo liberalismo, pero el nuevo cuatroteísmo implica no escuchar a nadie, actuar de manera absolutamente unilateral y tratar de imponer criterios que, como se vio ayer, no funcionó, pero van a intentarlo seguramente por otra vía. Mientras no cambien la actitud, la disposición de establecer formas de comunicación y de abrir las puertas a la opinión de casi la mitad de los mexicanos. Fue el 46%, que no es poca cosa, lo que se expresó en las elecciones de 2024 como opciones distintas al de la mayoría que triunfó y que ellos representan. Pero un 46% es casi la mitad del país, por lo menos la mitad del electorado. Y decir que no se escucha a esa mitad no se puede no configura y no se puede argumentar como una posición democrática. Es típicamente
una posición monopólica del país, de la política del país, que puede derivar, si las condiciones no lo impiden, en una autocracia con características muy claras. Diego, hay dos cosas que ya anunciaron del plan B, esto que dijo la presidenta, y otra cosa que se dijo ayer es que van a recorrer todo el país. Explícanos un poco esto. El plan B, pues es una reforma legal. ¿Cuánto podrían estirar la liga? ¿Qué podrían modificar con una reforma legal sin tocar la Constitución? Porque, vamos, si hay alguna controversia constitucional, pues ya vimos lo que hace la Corte también y pues qué Corte tenemos, ¿no? En efecto, si se refieren solo a una estrategia de reforma legal, tienen muchos espacios que están disponibles. Pueden modificar muchas reglas en cuanto a la integración de los partidos, en cuanto al registro de los partidos. Pueden modificar también muchísimas cosas con relación a los procedimientos electorales. Pero yo creo que no está descartada que intenten, no está descartada la posibilidad de que intenten una reforma constitucional que no toque el bolsillo de los partidos. Y para esto podrían darse muchas opciones que todavía están, digamos, o que van a volver a estar en la discusión. Podrían insistir en el tema de la no reelección, que implica una reforma constitucional. Podrían también tratar de modificar algunos otros aspectos que les den un mayor poder. Por ejemplo, sin tocar la Constitución, podrían modificar el PREP, que fue uno de los temas que se estuvieron analizando según trascendió y según se presentó en algunas de las láminas exhibidas en una de las mañaneras. Sí, en el PowerPoint. Exactamente, ahí quedaron muchos elementos apuntados que podrían ser rescatados para un segundo intento de reforma constitucional. En tanto que no se toque, repito, los recursos, creo que la posibilidad de una reforma constitucional con otras características sigue latente. Porque además coincidirás en que se ve muy difícil que la nueva Suprema Corte le ponga un alto a Morena, ¿no? Eh, es que la Suprema Corte no le puede poner un alto a Morena por una sencilla razón, Adela, porque para recurrir a la acción de inconstitucionalidad se requiere un tercio de la Cámara de Diputados o un tercio de la Cámara de Ajá, Senadores, sí. que no se puede reunir por parte de las oposiciones. De manera que cualquier acuerdo al que lleguen Morena, el PT y el Verde no puede ser impugnado, o sea, ni siquiera iría a la Cámara, No perdón, llegaría a la Corte. a la Corte. De suerte que, con independencia de lo que se opine acerca de lo que pudiera llegar a resolver la Corte no recibiría una acción de inconstitucionalidad porque está impedida por la decisión que el Tribunal Electoral tomó en 2024 al adjudicarle a una sola fuerza política un número de diputados a los que no tenía derecho y que claramente contravenía la Constitución, porque entre otras cosas hizo inviable que se ejerciera el derecho de acción de inconstitucionalidad que requiere, repito, el 33% y solo le dejaron a la oposición el 27%. De manera que ya desde entonces el Tribunal Electoral tuvo presente que no solo le regaló a la mayoría un número de diputados y de senadores que no habían ganado en las elecciones y que significó una merma considerable en cuanto al impacto de los votos que tuvo la oposición, sino que también protegió a la propia Corte porque ya no le llegarán las acciones de Claro, inconstitucionalidad a la claro, Corte. claro. ¿Qué te preocuparía del plan B? Que pudiera llegar a alguna de las dos cámaras. No ha dicho la presidenta cuál sería la cámara de origen. Bueno, esto de dejar digamos, en veremos la Cámara de Origen,
yo creo que corresponde más a un ajuste de posiciones dentro del propio poder. Es una manera de tal vez significar que no se siente lo suficientemente apoyada por la forma en la que se procedió en la Cámara de Diputados. Es una suposición, pero eso no tiene importancia. Lo que tú me preguntas es, ¿qué es lo que pueden proponer? Pueden proponer mucho de lo que ya estuvo sobre la mesa, excepto la parte de los recursos, de los dineros, que ya vimos que en eso ni el PT ni el Verde van a acompañar el proyecto de la presidenta, pero todo lo demás sí lo pueden acompañar, incluyendo la no reelección e incluyendo otros aspectos que para ellos son importantes, como es mantener la llamada cláusula de gobernabilidad, o sea, esta adición de un 8% adicional a lo que realmente obtuvieron en las elecciones y con este criterio que estableció el Tribunal Electoral de que ese 8% se puede convertir también en un 24% y de que el voto obtenido por la oposición puede reducirse sin ningún problema a la mitad en cuanto a sus efectos, en cuanto a la integración del Congreso. Esto es posible que lo quieran mantener porque es una de las vías para perfilar ya esa hegemonía, que en este caso no es de un solo partido, sino de un bloque encabezado por una mayoría que es la que determina las reglas del juego. En este caso, la mayoría está representada por Morena. Esto, por otra parte, hace que se vengan difiriendo y se sigan difiriendo las soluciones electorales que México realmente necesita. Una de ellas es acabar con esa sobrerepresentación del 8% y más todavía con las distorsiones que le introdujo el Tribunal Electoral en 2024. Otra, que en México no hay libertad de partidos y por eso la estigmatización hacia los partidos procedente nada menos que de la presidenta de la República. Esto es lo más sorprendente, Sí. porque los partidos políticos, como dije cuando comenzamos esta plática, son el eje de todo sistema democrático en cualquier parte del mundo. ¿A qué me refiero con mantener la situación actual de los partidos? Fíjate que la Constitución establece en el artículo 9 que todos los mexicanos tenemos derecho de asociación, incluida la asociación política. Solamente se excluye con relación al derecho de asociación política a los extranjeros en México. Todo lo demás está abierto en la Constitución. Pero la ley de partidos establece que solamente pueden formarse partidos cada 6 años después de una elección presidencial. De suerte que el derecho que nos da la Constitución para organizarnos políticamente, una ley secundaria determina que solo podemos ejercer ese derecho cada 6 años. 6 años. Lo mismo que dice 6 años, podría decir cada 12 o cada 18 Claro. o cada 24. Es absolutamente inconstitucional. Eso es lo que genera también el monopolio de los partidos. Cuando la presidenta hace referencia al monopolio de los partidos, no está dispuesta, ni su gobierno tampoco, ni su partido, a modificar esa disposición legal que es la que genera el monopolio de los partidos. Porque el INE es el que tiene la posibilidad cada 6 años de decir que sí o decir que no. Vamos a ver qué resuelve justamente con relación a las solicitudes en trámite. Pero hay algo todavía más grave de lo que en cuanto a lo que se está produciendo y que estamos viendo todos los días. Son los nuevos cacicazgos políticos que han cobrado una dimensión en México que no tuvieron ni siquiera en el siglo XIX. Porque hoy los gobernadores no son solo dueños para determinar las candidaturas a diputados locales, a diputados federales, sino también a jueces federales y a magistrados Sí. federales, como acabamos de ver en la elección de 2025. De manera que lo que se está fortaleciendo a expensas del debilitamiento de los partidos políticos es el robustecimiento de los caciques locales,
Ya en este momento, si tú ves qué debates se están dando en los diferentes estados donde habrá elecciones para gobernador en 2027, acerca de lo que se preguntan los ciudadanos es quién es el tapado y a quién dará el dedazo para que lo sustituya el gobernador que se encuentra en este momento ejerciendo el cargo. Esto es una transformación del sistema político mexicano que tiene una profundidad, una magnitud y un efecto antidemocrático que todavía no se advierte. De suerte que con independencia de lo que se está discutiendo aquí acerca de la reforma electoral, lo que ya está funcionando en el país y acerca de lo cual no hay ningún asomo de respuesta por parte del poder federal, del poder político federal, es un caciquismo que afecta profundamente las libertades de los ciudadanos en los estados, que afecta enormemente la democracia local y que genera una fuente de corrupción que va a ser muy difícil de combatir en el corto plazo. Pues estamos en una situación y en un momento delicado. Estamos en un momento en el que lo que se prefigura es un gran naufragio de la democracia mexicana, tal como la habíamos venido construyendo y tal como la ejercimos durante casi 3 décadas. Eso de lo que nos sentíamos tan orgullosos y que también nos hacía respetables en el mundo, es uno de los aspectos que lamentablemente en este momento se encuentra en riesgo. Por fortuna, también hay una sociedad que está advirtiendo este fenómeno, Adela. A esto contribuyen medios como el tuyo y otros que también ejercen su libertad, contribuyen los espacios académicos del país, contribuyen las organizaciones sociales que están